Buenos días. Bienvenidos en nombre del Instituto Pedro Arrufe. Esto es una serie de charlas, de talleres que vamos a hacer con el tema de las enseñanzas sociales de la Iglesia Católica, que es con motivo de el Papa León XIV tomando el nombre de León. La razón es que León XIII fue el primero en escribir una encíclica social. Así que por eso pensamos que era el momento adecuado para para recordarnos a los que a lo mejor lo conocen, lo que son las enseñanzas de la Iglesia Católica, esas sociales. Vamos a empezar con los precursores de León XIII. O sea, ¿de dónde sale? ¿Cuáles son las raíces de estas enseñanzas que se publicaron por primera vez en la primera encíclica social Rerum Novarum? Con nosotros tenemos al doctor Sisto García, que Sisto fue por 31 años profesor del Seminario Mayor de Boynton. Sisto sacó su doctorado en teología de la Universidad de Notre Dame y todavía además de... Pronuncia Notre Dame. Sí. Todavía también enseña en parroquias de la diócesis de Miami, y esto es nuestro consultor en teología de Palm Beach, que digo. Rumor, la idea es como Alfredo muy bien dijo, ¿verdad? Comenzar un programa de varias sesiones que nos lleve a todos a examinar, a estudiar, a tratar de comprender y discernir algo que es parte central, no periférica, no secundaria, sino central del Evangelio de Jesucristo. Como muy bien dijeron, es un programa que Belén y yo vemos con frecuencia, y él y otros de ustedes, el Georgetown Initiative, en Initiative Catholic Social Thought and Public Life, ¿no? Había 4 obispos, creo, ahí, y todos dijeron lo mismo, que esto, o sea, la doctrina social de la Iglesia no es algo periférico, o la Iglesia metiéndose en política es algo esencial al Evangelio de Jesucristo. Yo tuve la bendición durante los años que hice mi doctorado, mi PhD en la Universidad de Notre Dame, de tener como director al padre director de disertación doctoral y en general de estudios, al padre Thomas O'Meara, un dominico muy renombrado aquí en Estados Unidos. El padre Tom estudió bajo algunos de los grandes teólogos del Vaticano II, Yves Congar, Marie-Dominique Chenu, ambos dominicos, el jesuita Karl Rahner. Cosa rara, hay aquí un dominico, Tom O'Meara, que ha escrito libros sobre Karl Rahner, libros muy eruditos y todo eso. Y él me pasó a mí, en general, a los grupos de estudiantes que él tenía, la sabiduría que le impartieron sus maestros, ¿no? Que fueron teólogos del Vaticano II. Uno de ellos que mencioné, Marie-Dominique Chenu, o sea, fue de los más influyentes y de los menos conocidos. Todavía hay más gente que conoce ciertamente a Rahner, a Ruy de Lubac, los jesuitas, a Congar, el dominico, y a otros, ¿verdad? Pero Chenu es menos conocido, y sin embargo, fue Chenu el que acuñó la frase que tanto se usa hoy, los signos de los tiempos. Usted ha oído esa frase muchas veces. Los signos de los tiempos, fue Chenu el que la acuñó. Hay que escudriñar los signos de los tiempos para saber cómo la Iglesia debe responder. Eso es parte de lo que la doctrina social de la Iglesia hace, como tal, ¿no? Y él me dijo, mira, Sixto, esto me lo dijo él y yo nos hicimos buenos amigos, ¿no? Una forma de hacer teología, para hacer buena teología, ¿no? Buena filosofía, buena sociología, lo que fuera. Si tú quieres estudiar y conocer bien el pensamiento de una gran figura que ha cambiado la historia de la teología, la historia de la filosofía, ¿verdad? La historia de la Iglesia como tal, que ha tenido esa gran influencia, lo primero que tienes que hacer es no leer los libros que escribió, no leer sus documentos. Más bien, estudia y aprende bien el mundo sociopolítico, histórico, geográfico, en el cual esa figura vivió, en el cual él o ella vivieron como tal. Eso lo veremos más adelante en el caso de Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Siglo XIII, el siglo más convulsivo en la historia de la Iglesia hasta el siglo XX, opinión casi de consenso de los historiadores, ¿verdad? O sea y eso es lo que estamos haciendo aquí. O sea, uno puede leer Rerum Novarum, pedirla por Amazon inclusive, ¿no? Leerla, entender las partes sustanciales de lo que dice, ¿no?
pero en cierta manera la motivación, el por qué, de dónde sale el Rerum Novarum, por qué a León XIII se le metió en la cabeza escribir esta encíclica. Él escribió 5 encíclicas sociales, by the way, ¿no? Una de ellas dirigida a los católicos franceses. Si Francia es católica hoy en día, por lo menos tiene esa tradición, es gracias a León XIII, ¿no? Que cuando empezaron las leyes anticlericales en Francia en 1880 y 81, la ley de Julius Ferry, los católicos dijeron eso, o sea, bajo la Tercera República Francesa, los católicos franceses dijeron, ajá, miren lo que un gobierno republicano nos causa. Hay que volver al gobierno monárquico, los Borbones, los Orleans y todo eso. León XIII le dijo, no, ustedes piensen católicos, ¿verdad? Y luchar por la fe católica como tal, como ciudadanos de una república, no sujetos con una monarquía. Gracias a eso, Francia se salvó para el catolicismo. O sea que León XIII hizo bastante más que escribir Rerum Novarum. Por eso quiero dar ese contexto como tal. El Concilio Vaticano II en la Constitución Dei Verbum, artículo 24, curiosamente citando un documento de León XIII también. O sea, León XIII surge aquí bajo varios aspectos, ¿verdad, Alfredo? No solamente Rerum Novarum, o sea, Providentísimos Deus, en el cual León XIII dice lo siguiente, repetido textualmente por la Dei Verbum del Vaticano II. Las Sagradas Escrituras son el alma de toda teología. Las Escrituras son el alma de toda teología. Luego empezamos por... El texto que vende el Levítico dice que cada... O sea, 7 semanas de año, 49 años, 7 veces 7 años. Del modo que las 7 semanas de año suman un total de 49, eso se hace, o sea, se lleva 50, ¿verdad? Será un año de expiación. Cada uno recuperará su propiedad. Si venden algo a su prójimo, o si le compran algo que nadie perjudica a su hermano. La razón de esto, para hacerlo breve, ¿verdad? Es que existía, bueno, todos los exégetas veterotestamentarios, que vale decir, expertos en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque ya existe ese principio básico no escrito, pero imbuido en las escrituras del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, de que el monopolio de la tierra en manos de unos pocos es contrario a la ley del Señor. O sea, esto se circulaba ampliamente por las comunidades de Israel. El monopolio de la tierra en manos de unos pocos es contrario a la ley del Señor. Y es denunciado por los profetas. O sea, si no se puede hacer injusticia ni oprimir a terratenientes empobrecidos. Todo esto pertenecía, después fue a parar como parte de la Mishnah, ¿verdad? O de los estatutos legales escritos como tal. La Mishnah, los Halaká, los Haggadah y todo ese tipo de historias propiamente, ¿no? Pero ya comienza, ¿no? Ya desde temprano, o sea, ¿no? Y en el suyo San Juan Pablo II dijo que en el texto del Levítico, ¿no? Hay ya las incipiencias de lo que es la doctrina social de la Iglesia. O sea, Pablo VI, el Popular Progressio, dice que vastas propiedades de tierra, o sea, latifundios, ¿no? Que se mantienen incultivadas en detrimento del bien común, pueden ser confiscadas. Eso le valió el calificativo de marxista, ¿no? El Popular Progreso en marxismo recocinado, dijo William Buckley, todo ese tipo de historias. Alfredo. Tú, dale. Gracias. Ya. Fundamento espiritual. O sea, Sofonías nos habla también, y también Isaías al comienzo, ¿no? De los Anahuim, ¿no? El Anahuim es el plural de Anahu, o sea, es el pobre en su sentido más amplio. Quizás eso va a ser recogido después en la versión de San Mateo del Sermón de la Montaña, bienaventurados los pobres, salud, y los pobres de espíritu como tal, ¿no? Y algunos piensan, pobre de espíritu puede ser rico, pero pobre en el espíritu. Eso era una contradicción a la mentalidad israelita. La mentalidad semita no concebía eso. Uno puede ser pobre en el espíritu por dentro, ¿verdad? No, pero tener una gran fortuna por lo demás, ¿no? Los Anahuim, el resto de Israel, ese texto inmortal de Sofonías, capítulo 3, versículos 12 a 13, ¿no? Entonces, los listas de salmos que ustedes tienen ahí son solamente, ¿verdad? Una pequeña muestra, small sample, de los salmos que hablan de los pobres, ¿no? Famoso entre ellas, ¿no? El Salmo 34, versículo 7. El Señor oye, escucha el clamor de los pobres. Los pobres poseerán la tierra. El Salmo 72 es una maravilla en ese sentido. Vale la pena. Esta es una nueva edición de la Biblia, relativamente nueva, ¿no? La Biblia
de la Iglesia en América, una nueva edición, publicada por el Seno. A mí me gusta la traducción. Muy fiel al original, ¿no? Y a la vez con suficiente claridad para ser entendida. Dice así: que Él haga justicia a los pobres del pueblo, salga a los indigentes y elimine al opresor. Porque Él librará al indigente que aquí que suplica. Él librará al indigente que suplica y al humilde a quien nadie ayude. Tendrá compasión del pobre y del indigente y salvará a los miserables. Dice cuántas veces se repite, 3 veces, ¿no? Salvará al pobre, salvará al indigente. El Salmo 72. ¿Verdad? El Señor es el clamor de los pobres poseerán la tierra. Pasemos al Nuevo Testamento, ¿verdad? O sea, recuerden esto, las Escrituras no nos dan directamente una doctrina específica que luego está citada por Juan Pablo II, por gracias, Pablo VI. Que conste, esto no es parte de sus funciones en la casa. Algo caritativo. Nada más el público, para que todo el mundo vea que quieren se porta conmigo. No, quieren irse porta conmigo. Excepto cuando se me olvidan sacar los platos de la lavadora. Y hablando de olvidar, o sea, yo dejé fuera, no sé por qué, un texto clave que hay tanto, ¿verdad? Que pienso añadir, el texto de la Carta a Santiago, ¿no? El Sermón de la Montaña está considerado como el manifiesto del reino de Dios. Todos los exégetas neotestamentarios, Rudolf Schnackenburg, Raymond Brown, Joseph Fitzmayer, para mencionar a un jesuita, ¿verdad? Edward Schweitzer y otros están de acuerdo con eso. Capítulos 5 a 7. Bienaventurados los pobres de espíritu. Es un error suponer que pobre de espíritu significa yo soy pobrecito de espíritu, a lo mejor no como tanto y qué sé yo, pero tengo 40 millones en el banco, o por el lado soy socio de Elon Musk y una cosa de esas. Eso la mentalidad semítica hubiera sido una cosa absurda. San Lucas habla de los pobres, sencillamente, ¿no? Bienaventurados los pobres, ¿no? El Magnífica de María. O sea, Eric Z, Gerhard Goldfink, que es un profesor del Nuevo Testamento en la Universidad de Tübingen, dice que el Magnífica es un canto revolucionario. El Cántico de María. Sí. Dispersa a los soberbios del corazón, derriba su trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, ¿no? Y a los ricos los despide vacíos. ¿Verdad? Esto ha asustado gente. En el año 1932, ¿verdad? Charles Maurras fue comulgado por Pío XI porque se atrevió a pedir a Pío XI que eliminara ese texto del Magnificat. O sea, el Magnificat es el cántico evangélico del oficio o sea, el breviario del oficio de vísperas como tal, ¿no? Y él pidió que se eliminara porque eso era socialista, eso era comunista, ¿no? A Pío XI no le hizo ninguna gracia y entre mídiame y directo terminó siendo comulgado, ¿no? El rico tonto, ¿verdad? Esta noche, ¿verdad? Tengo los graneros, voy a construir nuevos graneros, ¿verdad? Y qué sé yo. Tonto, necio, afrón es la palabra griega que significa literalmente imbécil. Lo que pasa es que a veces traducimos las cosas para no ofender, ¿verdad? No, afrón, entre otras cosas, la palabra morón viene del Nuevo Testamento. San Pablo la usa en 1 Corintios, ¿no? To morón tu uso fóteron tu antroponestín. La locura de Dios, la necedad de Dios y el hecho de que Dios sea un morón es más fuerte, es más inteligente, más sabio que la sabiduría humana como tal, ¿no? La parábola del buen samaritano, ¿quién no la conoce, verdad? No, o sea, Juan Pablo, pero Francisco le dedicó todo un capítulo, ¿verdad? En su encíclica Fratelli. Todo un capítulo a la parábola del buen samaritano. O sea, ¿qué tiene de particular la parábola del buen samaritano a los efectos de lo que estamos haciendo aquí? ¿Es el buen samaritano el único que ve al hombre golpeado hasta morir? No, primero pasa un sacerdote del templo que pasa de largo. Luego un levita un ayudante, algo así como un diácono, pero y pasan de largo, probablemente porque tienen miedo de contraer impureza legal. El hombre aparece muerto, tocar un cuerpo muerto contrae impureza legal, ¿no? Pero ven un samaritano, ¿verdad? Samaritano. O sea, la historia de los samaritanos es tremenda, se llevaría todo un curso aquí. Los samaritanos vienen de cuando el rey Sargón II acabó con el reino del norte, ¿verdad? Lo repobló con una raza mixta, ¿no? Judíos que se quedaron
tribus llamados paganas que construyeron 5 templos paganos ahí, de ahí los 5 maridos de la mujer samaritana en el Evangelio de San Juan, ¿no? Como tal, y construyeron su propio templo ahí, ¿no? En el monte Garizim, ¿no? Luego, cuando Israel se libera, Judea se libera de los babilonios y regresa a reconstruir el templo en el año 515 a.C. Como tal, los samaritanos quieren ayudar y los judíos le dicen de eso nada, no, y los botan, y de ahí viene esa enemistad fiera. Era peligroso para un judío subir de Judea a Galilea pasando por Samaria, que estaba en el medio, y viceversa como tal. Pero ve, este samaritano se ocupa de él, le paga el dinero que cuesta en la posada, ¿verdad? O sea, un extranjero enemigo, ¿verdad? La parábola del juicio final, ¿quién no la conoce? Porque tuve hambre, tuve sed, era un extranjero, la palabra griega xenos, la palabra xenofobia, ¿no? Miedo a los extranjeros, miedo del inmigrante, ¿verdad? Y me recibiste, ¿no? Y los otros que están a la izquierda, porque tuve hambre y no me diste de comer, era un extranjero y no me recibiste como tal. Se me quedó fuera y totalmente, inadmisiblemente, y les pido perdón por eso, la carta de Santiago. Eh, Atienden ahora a los ricos, Santiago, carta Santiago, capítulo 5. Lloren a gritos por las desgracias que van a sufrir. Su riqueza está podrida y su ropa comida por polillas. Su oro y su plata están enmohecidos y ese moho será testigo contra ustedes, que como un fuego devorará sus cuerpos. Hasta en los últimos tiempos han acumulado riquezas. Sepan que el salario de los trabajadores que segaron sus campos y que ustedes no han pagado está clamando. Y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor Todopoderoso. Aquí en la tierra han vivido lujosamente, entregados a los placeres, engordándose a sí mismos para el día de la matanza. Me gusta esa metáfora, engordarse para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo, sí, que ya no les ofrece resistencia. Santiago capítulo 5, o sea, versículos 1 versículos 1 a 6. Deja fuera la cita, pero bueno. O sea, Jesús llama a Mateo, el publicano. ¿Quién eran los publicanos? Había 2 tipos de publicanos, los más pobrecitos que tenían solamente su mesa de recaudar y los que tenían a su cargo otros trabajadores y sirvientes, ¿no? Los que recibían el impuesto de cruzar puentes. Sabía que los romanos cobraban por eso, ¿verdad? ¿No? O sea, el impuesto para poder comprar en el mercado y todo ese tipo de historias, ¿no? Y uno de ellos, Saqueo, el famoso episodio de Saqueo, ¿no? O sea, Saqueo se confiesa como un ladrón de cierta manera. Jesús le dice que devuelva. Y le dice a Jesús que va a devolver el dinero, ¿verdad? Lo que justamente ha cobrado, ¿no? Y 4 veces, ¿verdad? Esa cantidad como tal, ¿no? O sea, y que Jesús llame a como uno de los suyos, a uno de los indeseables, ¿no? Hay un texto de Mateo que está al final, que es uno de mis favoritos, ¿verdad? O sea, donde dice Jesús y la prostituta. Lucas 7, 37 a 50. Viene una mujer anónima, pecadora, porque un fariseo ha invitado a Jesús, Simón ha invitado a Jesús a fariseo, ha invitado a Jesús a cenar a su casa, ¿no? Simón, ¿no? Viene una mujer que todo el mundo sabe que es una pecadora, equivalente, sinónimo de prostituta como tal. ¿Qué es lo que hace con Jesús? No, le baña los pies con sus lágrimas, se los unge con un caro perfume como tal y lo besa, le besa los pies. Los 3 gestos de hospitalidad que toda casa semita se ofrecían a un viajero que llegara, ¿no? Y Jesús le dice a Simón cuando se queja, si este hombre fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es, como diciendo qué clase de mujerzuela. Yo he entrado en tu casa y tú no me has dado esos gestos de hospitalidad que se le debe a todo extranjero que entra en una... No, esta mujer, sin embargo, lo ha hecho, ¿verdad? Luego viene esta traducción difícil, ¿no? Porque mucho amado, mucho se le ha perdonado, o más bien porque mucho se le ha perdonado, mucho amado. En realidad las dos se complementan como tal, ¿no? ¿No? O sea, ¿no? La mujer ha amado y ha sido perdonada como tal. La mujer es sorprendida en adulterio, ¿verdad? O sea, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y una de mis 2 textos favoritos de todo el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando Jesús le dice, ¿no? a los que tiene delante de él, ¿no?
que lo están acusando, ¿verdad? De que los discípulos no hacen lo que los discípulos no hacen aquello que los seguidores del Bautista hacen. Que dice, los recogedores de impuestos y las prostitutas están entrando. Se traduce mal a veces. Han entrado o entran, están entrando. O sea, el participio pasivo. El reino ante que ustedes. O sea, es algo que está ocurriendo ya. ¿No? Pero ese es mi segundo texto favorito de todo el Nuevo Testamento, de toda la Biblia. El más favorito es el de Lucas 12:51. Piensan que ha venido a traer paz sobre la tierra, no la paz, sino la división. O sea, un punto clave, Jesús nos está dando ya las pautas para lo que después se va a poner de forma sistemática, doctrinal, con los padres de la iglesia, con Santo Tomás, ciertamente, y luego, por supuesto, ¿no? Con las encíclicas contemporáneas como tal. Pero fíjense los fundamentos, ¿no? Jesús llama a los descartados, a los pobres, lo que la gente no quiere. La sociedad no quiere saber nada, no quiere saber un carajo de los publicanos, ¿no? De las prostitutas, mucho menos todavía, ¿no? No. Los favoritos de Jesús, ¿no? Jesús y la ley, Jesús y la samaritana en el capítulo 4, ¿verdad? Samaritana, una mujer samaritana, ya he hablado de lo que la animosidad de samaritanos, y Jesús, sin embargo, viene, está yendo de Galilea a Judea, pasa por Samaria, en vez de dar la vuelta, en vez de cruzar el Jordán y pasar por la ribera del Jordán para evitar el peligro de pasar por Samaria, pasa por Samaria y se enfrenta con esta mujer. Y ahí vienen 5 etapas de conversión que sería muy lindo hablar. Yo se las explicaba a los estudiantes, ¿no? Las 5 etapas de conversión, ¿verdad? Otro día. ¿Usted tiene 2 horas más extra? Pues? No. La mujer primero tú le pide agua. Y la mujer, oye tú, equivale a decir, oye tú, como un judío me está pidiendo, si supieras el agua que te voy a dar, Señor, dame esa agua, ¿verdad? Para que no tengan que volver, ¿no? Y así como tal, ¿no? Y al final Jesús le dice, trae a tu marido, he tenido 5. Es el símbolo de los 5 ahí son los 5 templos paganos que haber construido en el área de Samaria precisamente 5 siglos antes como tal, ¿no? En el capítulo 2, ¿verdad? Los discípulos comen espigas el sábado, Jesús relativiza la ley, relativiza el sábado, ¿no? Jesús y los extranjeros, o sea, sana al siervo del centurión, sana el poseso de Gerasa, la región gentil, como tal, ¿no? La mujer sirofenicia es muy interesante porque, o sea, Jesús va a sanar a una mujer que el área de Tiro y Sidón, más o menos, un área pagana como tal, una mujer pagana como tal, y Jesús usa esas palabras duras, ¿no? Aparentemente, ¿verdad? No se le pueden tirar a los perritos, ¿verdad? Aquello destinado para los sanos como tal, y la mujer dice, aún los perritos tienen derecho, ¿no? Muchos exégetas hoy en día opinan que esa mujer, en cierta manera, lo llevó a cabo una conversión en Jesús, que Jesús en su mente humana, pero ella tenía como, o sea, su misión, una misión que el Padre le envía, salvar al pueblo de Israel, ¿no? Pero esa mujer sirofenicia como que le amplía los horizontes. Decir esto equivale a herejía en muchos ámbitos y sitios, ¿no? Pero esta es opinión de muchos exegetas de primera categoría hoy en día, ¿no? O sea que esta mujer pagana le cambia un poco la mente a Jesús. Mira, hay otra gente que tú has venido a salvar también. Bien, los padres de la iglesia, damos un brinco a los padres de la iglesia, ya es otro mundo diferente al mundo neotestamentario, al mundo bíblico como tal. Los padres de la iglesia, sin ninguna intención sexista aquí, ¿verdad? Son aquellos doctores, maestros, algunos obispos, algunos monjes, algunos seculares, ¿no? Que entre el año tercero y el año, digamos, séptimo, quizás octavo, de la era cristiana, leen y meditan las escrituras y van, por decir así, desarrollando una serie de visiones de doctrina sobre Jesucristo, sobre la Trinidad, sobre el Papa León. Ahora va a viajar a Turquía. Es el 1700 aniversario de la primera definición del Concilio de Nicea, de la definición que nos dio Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, definición que en esa época era tan revolucionaria como cualquier otra. ¿Qué quiere decir engendrado pero no creado, verdad? Concilio de Nicea la va a decir. Y León III y León XIV va a viajar ahora precisamente a conmemorar ese gran evento. 1700 años que llevamos diciendo ese credo como tal. La segunda parte del credo, que tiene que ver con el Espíritu Santo, Concilio de Constantinopla en el año 381
poco después, ¿verdad? En el in-between están gigantes a los cuales le debemos nuestra fe, de cierta manera. Los padres de la iglesia, San Atanasio, el gran campeón del concilio de Nicea. Pero es un mundo distinto, si unos 50, 60 millones de habitantes en un mundo romano, un imperio romano ya feneciente, ya en decadencia. 15 al 20% de esa población eran esclavos. O sea, no, y esclavos abusados, ¿verdad? O sea, la hegemonía de los ricos era un escándalo como tal. Frente a esto hay ciertos padres de la iglesia, ¿verdad?, que van a recoger el dato de las escrituras, ¿no?, y lo van a aplicar a lo que son para mí los comienzos más sustanciales de la doctrina social, ¿no? San Ambrosio de Milán, fíjense el texto. Ustedes los ricos, ¿cuánto van a promover vuestra loca codicia? Y aquí viene un texto súper clave. Cuando le dan al pobre, no le estás dando lo que es tuyo, más bien le estás devolviendo lo que es suyo. En verdad, lo que es común a todos y ha sido dado a todos para su uso, ustedes han usurpado para ustedes solamente. La tierra le pertenece a todos y no solo a los ricos. ¿Qué está diciendo San Ambrosio de Milán? Cuando vengan los pobres les dan limosna, ¿verdad? No. Le devuelven lo que le pertenece, porque lo que ustedes tienen que le hace falta no es tuyo, le corresponde a él. San Basilio el Magno, en la tradición griega, Ambrosio de Milán, arzobispo de Milán, que fue y todavía es, ¿no?, la diócesis más grande en toda Italia, ¿no? Mentor de San Agustín. San Basilio el Magno, amigo de San Gregorio Magno, de San Gregorio Nacianceno, de estos grandes padres de la iglesia griega, dice: a ver, dime, ¿cuáles son los bienes que pretendes poseer? ¿Hasta qué punto son parte esencial de tu vida? Te has vuelto un explotador apropiándote para ti los bienes que estás llamado a administrar. El pan que guardas para ti le pertenece al rico. De nuevo, este concepto de que ese pan que tú te guardas, que el pobre necesita, no es tuyo, no es tuyo, le pertenece al pobre. Punto clave. No. Me comprometo a decir un rosario todos los días por aquel o aquella de ustedes que vaya a la calle hoy y se ponga a citar a estos padres de la iglesia todos los días. Porque no están diciendo que den limosna, sino que lo que tú tienes, que le debes al pobre, no es tuyo, le pertenece al pobre. O sea, es cuestión de pertenencia. Al desnudo le pertenece la ropa que acumulas en tu closet. Al descalzo le pertenecen los zapatos que acumulas por ahí en tu casa. Ustedes ven lo revolucionario que es esto, se dan cuenta de esto. Estamos hablando del siglo IV de la era cristiana. No estamos hablando, ¿verdad?, de propaganda soviética del siglo XX, ¿no? Este es el siglo IV de la era cristiana. O sea, Dios lo ha creado todo para todo. Eso lo va a decir Santo Tomás de Aquino posteriormente. O sea, por lo tanto, el pan que guardas para ti le pertenece al hambriento. Cuando le das al pobre lo que el pobre necesita, no le estás haciendo un favor. San Ambrosio de Milán, no le estás haciendo un favor, le estás dando lo que le pertenece a él y no a ti. San Juan Crisóstomo, está citado por el Papa Francisco, este texto en Evangelii Gaudium. No compartir con los pobres los propios bienes, robarles, quitarles la vida. No son nuestros los bienes que tenemos, sino suyos. Tuyos, son de ellos, son de ellos, son de ellos. Llegamos a Santo Tomás, 8 siglos después más o menos de esta época. Un brinco grande. Han cambiado muchas cosas. Santo Tomás nace, vive y muere en el siglo XIII de la era cristiana. Un número grande, para no decir la inmensa mayoría de historiadores, incluyendo entre ellos a mi director de disertación, teólogo, historiador Tomo Mieva, considera que el siglo XIII es el siglo más convulsivo y revolucionario en la historia de la iglesia hasta el siglo XX. ¿Por qué? Surgen las universidades. ¿De dónde salen las universidades? De sindicatos, de profesores y estudiantes que antes enseñaban en las escuelas monásticas, enseñaban liturgia, enseñaban latín, cosas que ellos quieren una nueva forma de educación, de aprendizaje que pueda responder a los problemas de la época, ¿no? O sea, nuevos descubrimientos científicos, el surgimiento de las naciones-estados. Marco Polo viaja de 1271 1295, ¿no?, a las fronteras del Catay y descubre pueblos nuevos, hablando lenguas nuevas. De pronto los europeos se dan cuenta que ellos no son los únicos habitantes del planeta, ¿verdad? Que hay gente rara allá en el lejano oriente, como tal. 1223,
se aprueba la regla definitiva de los franciscanos. 1216, anterior a eso, la regla de los dominicos, las órdenes mendicantes, que son frailes que predican el evangelio en las calles, en el fango y el polvo de las calles de las ciudades europeas. No son monjes metidos entre cuatro muros, ¿verdad? En sus conventos como tales. ¿No? Están predicando, pero en las calles y predicando el evangelio y oyendo confesiones, pero para hacer eso hace falta estudiar, ¿no es así? ¿Dónde estudia usted esas cosas? En una universidad. Santo Tomás de Aquino es el quinto para estudiar, va a hacer terminar su doctorado en teología en la Universidad de París en 1256, unos 2 o 3 años después de su colega franciscano San Buenaventura, un poco mayor que él, ¿verdad? Y enseguida enviado primero brevemente a Orvieto, luego va a estudiar en la Universidad de París en 2 periodos como tal, pero es un mundo diferente, se está cayendo el sistema feudal, van surgiendo las ciudades, ¿no? París en esta época tiene 50.000 habitantes, que es la mitad de la población de donde yo vivo, en Boynton Beach, pero no en aquella época, ¿verdad? Roma otros 50.000, Londres 40.000, y así por el estilo, van surgiendo ciudades, ya se van acabando, ¿no? Se van desmoronando las estructuras feudales como tal. ¿Qué otra cosa que surge en esta época? La economía del mercado también, la economía del mercado, o sea, todas estas son situaciones políticos sociales donde vive Santo Tomás. Sin estudiar esto, o sea, antes de escoger la suma teológica de Santo Tomás, o su suma contra gentiles, ¿no? O su magnífica obra de juventud, Cuestiones sobre la verdad, y todo, traté de coger esas obras y empezar a leer, para que yo quiero saber lo que dijo Santo Tomás. Quiero conocer su pensamiento, que se trata de conocer este mundo que acabo de escribir. ¿Me sigue lo que estoy diciendo? Conocer este París del siglo XIII. La Universidad de París, la universidad más eminente en ese momento hasta el siglo XVI, que surge en Salamanca. Las universidades, Salamanca en 1218, París en 1215, Oxford en 1209, Heidelberg en 1355. ¿Estás apuntando eso, Tensi? ¿Estás memorizando todo eso? Después tenemos un examen final. Heidelberg, ¿qué? 1355. O sea, y esta universidad surge para, precisamente, básicamente con un criterio, 3 criterios. Primero, preguntar, la pregunta. En una universidad el estudiante hace la pregunta, investiga para buscar la respuesta a la pregunta y luego comparte los resultados de la investigación con otros. O sea, para recibir el doctorado, Santo Tomás y todos sus colegas estudiantes tienen que defender su disertación primero ante la facultad y al día siguiente ante sus compañeros estudiantes, ¿verdad? En 2 partes como tal. O sea, es un conocimiento nuevo. Hay 4 escuelas, ¿no?, en las universidades medievales: artes, teología, derecho y medicina, como tal, ¿no? O sea, es un mundo totalmente nuevo, por lo tanto es un mundo de convulsiones políticas, ¿no? Este libro de aquí, este libro enterito es sobre la teología política de Santo Tomás, publicado por la Universidad de Oxford, ¿verdad? El primer volumen es una serie de fundadores del pensamiento político contemporáneo. Y el primer volumen dedicado a Santo Tomás enterito. Pensamiento teológico. La gran cadena que hace política, Santo Tomás se metió. Hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Este libro lo prueba y lo demuestra, ¿verdad? Sí. ¿Qué dijo Santo Tomás? La justificación básica del derecho de propiedad privada. He abreviado lo que dijo Santo Tomás. Si no, tendría que pedir a usted, tendría que haber pedido 30 copias de este libro, ¿verdad? Con mi dinero, cosa que me hubiera costado divorcio o asesinato a usted. ¿Verdad? ¿Verdad? O habérselo citado. Así que he escogido ciertos datos, ciertos temas particulares. La justificación básica del derecho de propiedad privada, dice Santo Tomás, es la justicia general. La ventaja es que la propiedad privada puede acarrear al bien común. Santo Tomás dice, los bienes poseídos en privados a lo mejor pueden ser mejor dispuestos, mejor preparados para servir al bien común. Pero esa es la única justificación del derecho de propiedad privada. Todos tienen derecho natural a una justa participación en el uso de recursos naturales. Nada pertenece naturalmente más a una persona o grupo que a otro, ¿verdad? De ahí sale la idea del hurto famélico, ¿verdad? O sea, yo puedo robar si lo que estoy robando me hace falta para sobrevivir. Bien. Santo Tomás va a tener un gran discípulo 3 siglos después de su vida, ¿no? O sea, Francisco de Vitoria,
¿no? El gran maestro salmantino de Salamanca, el fundador de la Escuela Teológica de Salamanca, ¿verdad? Bueno, enseña de 1526 a 1546, ¿no? Y luego la Escuela de Salamanca, que tiene eminencias como la de Vitoria frente al convento de San Esteban, que está junto a la universidad. Vitoria es reconocido como el padre del derecho internacional. ¿Por qué? En una de sus reelecciones o conferencias que dio como tal, ¿no? De Iure Civili, o sea, el derecho civil, él plantea el hecho de que, o sea, los territorios, o sea, de cierta manera, desconocidos les pertenecen a todos y nadie tiene el derecho a robárselos a otros como tal. Las naciones tienen que dialogar para, o sea, respecto a la autoridad de cada territorio. La autoridad civil, esto es importante, la autoridad del rey o del príncipe, hoy en día diríamos el presidente o lo que el primer ministro, lo que fuera, ¿no? Viene de Dios directamente y Dios se la da directamente al pueblo. Y el pueblo entonces la delega como quiera, ¿no? Como desee. La puede delegar democráticamente por elecciones, la puede delegar sencillamente a través de monarquías, monarquías sucesivas, ¿verdad? Sucesión monárquica, como fuera, ¿no? O sea, Vitoria es reconocido como el padre del derecho internacional. Entonces, déjenme ver aquí, exacto. La corona española en el siglo XVI pasó 4 leyes, se suponía en defensa de los aborígenes, ¿no? La ley de Burgos en 1512, la ley de requerimiento en 1514, la ley de 1527, las nuevas leyes de 1540. Vitoria va a arremeter con furia indómita, ¿verdad?, contra 7 razones o excusas que daban los españoles para conquistar y abusar a los indios. No, y las va a demoler una por una. La 4ª razón tiene que ver con la ley del requerimiento. Esta ley decía así. By the way, las nuevas leyes de 1542, no 1542, son las que terminan con el sistema de las encomiendas. Y anterior a ser promulgada ya un encomendero dominico, cabello del sermón de San Fray Antonio Montesinos, el 4º domingo de Adviento de 1511 en la República Dominicana, ¿verdad? Va a renunciar a su encomienda. Este dominico, gran dominico, se llamaba Bartolomé de la Casa, ¿verdad? La ley de requerimiento decía esto. Iba, o sea, se aproximaba a una villa, un grupo, ¿no?, tribal como tal. Los soldados españoles con un misionero y un traductor. El traductor podía conocer o no conocer el idioma que hablaba ese grupo, esa tribu como tal, ¿no? Entonces les pedía, ¿no?, que hicieran profesión de obediencia al rey de España, emperador de Alemania, Carlos V, ¿verdad? ¿No? Y al Papa como ley suprema espiritual como tal. O sea, si decían que no o no entendían, entonces tenían derecho a esclavizarlos. Vitoria dice, en primer lugar, o sea, el evangelio no se puede imponer por la fuerza. No se puede imponer por la fuerza, tiene que ser por persuasión y dar una serie de guías para cómo persuadir a aceptar el evangelio como tal. Luego esto es inmoral. Segundo, el Papa no tiene jurisdicción espiritual sobre pueblos que no han conocido el evangelio de Jesucristo. Tercero, el emperador no tiene jurisdicción política ninguna sobre los nuevos pueblos de las tierras recién descubiertas. ¿Verdad? Fíjense, el título de religión de Indy sobre los indios recién descubiertos, ¿verdad? Presenter Inventor. ¿No? O sea que esta es una crítica acerba de Vitoria, partiendo precisamente de quién, del maestro, de Santo Tomás. Esto todo lo saqué de Santo Tomás, ¿verdad? O sea, Vitoria es una cosa también. Él descubre que para, ¿verdad?, plantear una teología política de justicia social, ¿no?, o sea, los maestros de antes tienen mucho que decirnos. Eso es parte también de la charla de hoy, ¿no? O sea, que no estamos aquí por accidente. O sea, somos sucesores, estamos, ¿verdad?, en las huellas de grandes maestros, ¿no? Y para Vitoria está Santo Tomás, ¿no? O sea, él no lo cita, él no cotorrea a Santo Tomás, él no lo cita al pie de la letra, pero él recoge los fundamentos de la teología de Santo Tomás, ¿verdad?, y los reformula a la luz de estas nuevas cosas que están pasando, ¿no? O sea, invenciones científicas, la guerra que hay en Europa entre los príncipes católicos, entre Carlos V de España, ¿no?, y Francisco I de Francia. Santa Teresa de Jesús tiene palabras durísimas contra los dos, ¿no?
dos príncipes católicos en guerra, el uno con el otro como tal, ¿no? O sea, Victoria muere en 1546 dejando un legado ya difícil, ¿no? Carlos V se enojó tanto, se enfureció tanto con Victoria que le mandó una carta al rector de Salamanca, ¿no? Y del convento de San Esteban, donde decía Victoria, pidiendo que expulsaran a Victoria de la facultad de Salamanca. A Dios gracias, el rector de Salamanca parece que tenía sus atributos masculinos bastante bien crecidos, ¿verdad? E ignoró la orden imperial, ignoró la orden de Carlos V. Los dominicos hoy yo me he fijado leyendo aquí allá, no, tratan de suavizar ese problema con el emperador, pero los mejores testigos dicen que no, Carlos V quería Victoria fuera. No, y el rector de Salamanca dijo, no, ¿verdad? ¿Verdad? Como tal, ¿verdad? Victoria murió en 1546, permaneció enseñando hasta desde entonces, pero fíjense, usa Santo Tomás de Aquino para establecer, un sistema de justicia social, no se le puede robar a los aborígenes lo que es suyo. El rey de España, emperador de Alemania, no tiene autoridad política para quitarle esas tierras, sencillamente porque, quizás por los malos entendidos de un traductor que no sabía traducir y qué sé yo, o sencillamente por la fuerza, ¿no? Se le roba esa. El Papa no tiene derecho a imponer su autoridad espiritual sobre pueblos que no han conocido el Espíritu, sobre pueblos que no les ha llegado el Evangelio. Y el Evangelio no se puede imponer por la fuerza. No se puede imponer por la fuerza. O sea, tiene que ser con el consentimiento de aquel que recibe la predicación. O sea, estoy hablando de cuándo. Estoy hablando de, Victoria ya estaba ya era maestro en Salamanca a partir de 1526. Esta realización de índice la pronuncio en 1539. 1539 ya se estaban diciendo estas cosas, ¿no? Y Victoria paga el precio. A Dios gracias, no tuvo la protección del rector de Salamanca. ¿Verdad? De Victoria, la revolución industrial, ¿verdad? Hay un proceso de evolución como tal. Va surgiendo la máquina de vapor de Thomas Newcomen, de James Watt, la máquina de algodón del americano Eli Whitney, la locomotora inventada en Inglaterra, Richard Trevithick y todo eso, la visión capitalista de la economía, promulgada por Adam Smith en su libro The Wealth of Nations, la mano invisible, la competencia del interés propio sobre una mano invisible que regula el mercado libre como tal. O sea, pero hay algo, esto es tristemente comprimido. Me puse a buscar los datos que más representen el abuso, ¿no? O sea, la opresión del obrero en ese momento, la opresión de los pobres, ¿no? Y lo descubrí fijándome en las leyes, ¿no? Laborales, las leyes que el Parlamento inglés tuvo que pasar para limitar el trabajo de los niños, ¿no? Anterior a 1812, niños menores de 9 años trabajaban 14 horas al día. 14 a 18, en realidad, ¿verdad? Las leyes de 1802 y 1819 prohíben a niños menores de 9 años trabajar más de 12 horas al día. Quiere decir que mayores de 9 años. Yeah. O sea, se sabe de sobre todo en las minas de Newcastle, en el centro de Inglaterra, donde cogían esa enfermedad negra, ¿no? El pulmón negro, que se llamaba 18 horas en una mina en la cual jóvenes de 12 a 14 años trabajaban 18 horas al día, con media hora para almorzar, ¿verdad? ¿Verdad? No faltaban aquellos que caían muertos de cansancio, ¿no? De fatiga y todo eso. Las leyes siguientes del año 1833 y 44 prohíben el trabajo de niños menores de 11 años de más de 9 horas al día. O sea que niños mayores de 12 podían trabajar más de 9 horas al día, 48 en una semana. Niños menores de 18 trabajar más de 12, 69 en una semana. Pero había otras cosas. Se sabe de un orfelinato en Lancashire, en Inglaterra, ¿no? Que fue comprado y vendido con todos los huérfanos dentro. O sea, para trabajo en la fábrica del comprador. El comprador era el dueño de una fábrica que quería hacer falta mano de obra. O sea, está este orfelinato con niños dentro que están más o menos en buena salud. Compra el orfelinato y en el contrato de venta, ¿no? Se incluye a los niños dentro como mercancía. O sea, esta es la situación. Hay otras cosas peores, ¿verdad? Como tal. ¿Cuál es la respuesta a esto? Primero está el reto, o sea, obviamente que prescinde de Dios, prescinde de la Iglesia, ¿no? Prescinde del Evangelio, ¿no? Karl Marx, haciéndose eco de Ludwig Feuerbach, Feuerbach curiosamente
plantea su teoría, su sistema en un libro llamado Das Wesen des Christentums, la esencia del cristianismo. Si yo le pongo a usted un libro que dice la esencia del cristianismo, dice, ¡ay, qué lindo! Es el catecismo. No, es el manifiesto de ateísmo más fuerte que se dio en ese momento, ¿verdad? Y del cual bebió Karl Marx. Porque lo que decía Feuerbach es que, no, eso que dice Marx ahí viene de Feuerbach. El hombre hace la religión no hace el hombre. Feuerbach plantea la teoría de la proyección. Dios es una proyección del anhelo del ser humano de ser Dios. O sea, de ser lo más posible, de ser pleno, de saberlo todo, de tener control sobre las cosas. Entonces, Dios es como la proyección que yo hago de esos anhelos como tal. No, su teoría no, y esto va a influir a Marx, que o sea, lo que va a leer a Feuerbach. Dice, este estado produce religión, que es una conciencia invertida del mundo, porque eso es un mundo invertido. La religión no tiene una forma invertida, ¿verdad?, de querer fundamentar la plenitud del ser humano. La religión, fíjense, es el suspiro de la criatura oprimida. Esto lo dice Marx, ¿no? En los anales germano-franceses, ¿no?, de 1844. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, como es el espíritu de condiciones sin espíritu. Es el opio del pueblo. Ahí está la famosa frase, ¿no?, que la religión es el opio del pueblo. Pero esa frase está al final, ¿no?, ¿verdad?, de otras frases que la matizan más todavía, ¿no? El suspiro de la criatura oprimida. ¿A dónde me pongo? No, está Dios, ¿no? Feuerbach lo dice, que ahí proyectamos a Dios como tal. El corazón de un mundo sin corazón. No. O sea, tengo que meter a Dios en eso de alguna manera, aunque Dios no existe como tal. Tu teoría de la alienación no es cosa de menor cuantía. San Juan Pablo II, en su encíclica Centésimos Años, en el 70º aniversario de Renovarum, ¿no?, él aborda, ¿no?, la teoría de la alienación de Marx, ¿no?, y dice, si bien la teoría de la alienación de Marx está equivocada, Marx decía, el obrero está alienado de 4 cosas: el producto de su trabajo, el trabajo en sí mismo, de la naturaleza que produce la materia prima, ¿no?, y de los otros obreros. O sea, la alienación del que sufre el obrero con el sistema capitalista, ¿no?, básicamente lo aísla, lo reduce como ser humano. Juan Pablo II dice, Marx está equivocado, por supuesto, esto no es la forma cristiana de entender la alienación, pero reconoce que por lo menos Marx lo reconoce que existe una alienación. En clave cristiana es la alienación causada por el consumerismo, ¿no? O sea, causada por el capitalismo salvaje, palabras de Juan Pablo II. O sea, por la opresión del obrero, ¿no?, causada por el racismo, por otras, o sea, no, ese tipo de alienación aliena al ser humano, lo reduce, lo destruye como tal. Existe una forma de alienación, ¿verdad?, entendida en sentido cristiano, no en el sentido en que lo decía Marx. Para Marx, la propiedad privada es la fuente de alienación del obrero. Lo separa el producto de su trabajo de la naturaleza de los otros obreros. Él publica esto en su libro La ideología alemana de 1845. Pero entonces viene nuestro héroe. Aquí viene, ¿no?, la mamá de Tarzán. Aquí viene Wilhelm von Kettel. Estoy bien de tiempo. Te dieron 2 horas más, no. Tomar eso en cuenta. Wilhelm von Kettel, curiosamente, pasó por 3 etapas. Primero, una etapa más bien, podría llamar conservadora, ¿no?, donde la cosa era ayudar al obrero como a nivel de limosna, a nivel de tener, qué sé yo, reuniones para reunir comida para el obrero. Una segunda etapa en la cual el obrero ya, ¿verdad?, tiene ciertos derechos, tiene ciertas... Y una tercera etapa, su etapa más radical, ¿no?, que él va a predicar en 6 sermones. No, aquí está, en el original alemán, entregando a los estudiantes míos, en el seminario, ¿verdad? En el original alemán, estos son los 6 sermones de von Kettel. No, sermones de Adviento se le llaman, son 6, ¿verdad?, de noviembre 19, ¿no?, y diciembre 20 de 1848. ¿Qué tiene de particular esta fecha? ¿Es solamente cuestión de pedantería citarla? No. En febrero 22 de ese mismo año, Karl Marx había publicado el Manifiesto Comunista. O sea que 9 meses, 8 meses escasos después de la publicación del Manifiesto Comunista, no, von Kettel, para el disgusto de muchos de sus hermanos obispos que lo van a criticar públicamente. Ya hay récord, ¿verdad? Se va sus 6 sermones de Adviento.
Más adelante va a resumir mucho de esto en su libro. ¿Quién me puede traducir eso? Se me olvidó traducirlo, pero ¿quién me lo puede traducir? La cuestión obrera del cristianismo, en 1864, ¿verdad? ¿Con qué tener una persona parece de carácter dominante, ¿no? Y los hermanos que predican en la catedral de Mainz, esos 6 sermones de Adviento, Mainz en español, Maguncia, ¿verdad? Son predicados como dice un testigo ocular, un testigo presencial, con una pasión digna del evangelio, dice, ¿no? O sea, un hombre extraordinario, ¿no? ¿Qué dice von Ketteler? Primero los sermones de Adviento y luego en tu libro La cuestión obrera y el cristianismo, ¿no? Dicho de paso, esto lo debía haber dicho al principio. Von Ketteler fue bien definido por León XIII. León XIII le escribió una carta al catedrático de Economía Política de la Universidad de Lovaina, Gaspar di Curtani, diciendo: el arzobispo von Ketteler es mi ilustre predecesor. Von Ketteler es el ilustre predecesor de León XIII. Luego es en cierta manera León XIV también. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Completamente. Ok, si no vuelvo atrás. Aumento de salario correspondiente al verdadero valor del trabajo. Y eso se adelanta Marx, de cierta manera, ¿no? O sea, la teoría de la plusvalía de Marx, en realidad le hace una injusticia al obrero. Con Ketteler dice, no, el verdadero valor del trabajo tiene que ser el criterio para el aumento de salario. Disminución de las horas de trabajo en general. Los obreros tienen el derecho de luchar contra cualquier abuso. Con Ketteler no habla de la huelga. La huelga es un problema difícil. El mismo Pío XI en 1931, el cuadragésimo año, todavía tiene que luchar, ¿no? Como conceder que hay derecho a la huelga como tal. Pero al decir que el obrero tiene derecho a luchar contra cualquier abuso está implícitamente dejando los fundamentos para el derecho del obrero a la huelga. Esto es tremendo, porque esto lo va a decir Pío XI también. Cualquiera diría que Pío XI, cuando se sentó a escribir cuadragésimo año, tenía un Ketteler delante de él. O sea, la cuestión de la congestión, participación del obrero en los medios de producción y la administración de las empresas. Esto, en 1848, cuando él predica esto y luego lo resume 16 años más tarde como tal, esto es revolucionario. Esto es insólito, esto es socialismo, así lo acusan muchos de sus hermanos, algunos de sus hermanos obispos. O sea, que el obrero tenga derecho de cogestión, o sea, que participe en la administración de la empresa, ¿no? Y que tenga derecho a participar en los medios de producción como tal. Pío XI va a hablar de esto y va a hablar del derecho del obrero también a participar en las decisiones, en el proceso de hacer decisiones, ¿no? Bueno, la administración de las empresas que tiene el obrero. Esto es Ketteler lo está diciendo en 1848. En cierta manera no es el primero que lo dice. Ya en los años 40, los años 30, ¿no? René de Villemont Bergeron, un parlamentario francés, había introducido legislación, querido presentar legislación en el Parlamento francés, ¿no? Para cambiar, ¿no?, las condiciones horrendas de la fábrica, de los lugares de trabajo, las condiciones poco higiénicas, hacerlas más dignas de los obreros como tal, y hacer la maquinaria, ¿no?, en las condiciones más seguras como tal, ¿no? O sea, pero en realidad nadie lo sistematiza, ni lo dice públicamente, ni se busca tanto problema, por decirlo, como Wilhelm von Ketteler, ¿no? Regular los días de descanso. O sea, tener por lo menos un día de descanso a la semana, dice él. Eso aún en Estados Unidos eso tardó en darse como tal. O sea, tener un día de descanso a la semana. Don Ketteler dice un día de descanso a la semana, ¿verdad? Algunos que lo interpretan y dicen, bueno, al mes. No, a la semana, ¿no? Y prohibir el trabajo de menores de sus años escolares. Él añade una frase muy pintoresca. Hacer trabajar a un niño de edad escolar, hacerlo trabajar en una fábrica, es como quemar su alma en la hoguera. Así cito Don Ketteler. Fíjense. Disminución de las horas de trabajo, participación del obrero en los medios de producción y la y la administración de la empresa. O sea, esto es algo
Karl Marx ha publicado su manifiesto comunista escasamente 9 meses antes, ¿verdad? Y anterior a Karl Marx, los obispos de Cambrai, el arzobispo de París, el obispo de Reims, de Lyon, habían hablado semejante a lo que Bonquete les va a decir, ¿no? Pidiendo reducción de horas de trabajo, pidiendo condiciones higiénicas en la fábrica. O sea, el obispo de Cambrai en 1832, el arzobispo de París hacia 1841, una cosa por el estilo, ¿verdad? O sea, ya se había hablado, pero es Bonquete el que hace como nadie hace, ¿no? O sea, un sistema de todas estas cosas. ¿A quién cita Bonquete en sus sermones de Adviento principalmente, aparte de las Escrituras? A Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. ¿A quién citó Francisco de Vitoria en sus religiones sobre el derecho religioso? A Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás ha caminado una trayectoria larga, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. No. Prohibición de trabajo de mujeres en fábrica. Hoy en día eso se diría que eso es sexismo, qué sé yo. Discriminación, ¿no? Discriminación, ¿no? Pero es que las mujeres trabajaban tanto como los hombres. Karl Marx recoge en su primer volumen de su libro, de su obra El Capital, ¿no? O sea, una mujer que trabajó, una costurera que trabajó 36 horas seguidas y murió de fatiga, murió de un ataque al corazón. Pero otros que no fueron Karl Marx, otros que recogen, ¿verdad? Tenemos los relatos, tenemos los, mujeres que trabajaban aún en las minas de carbón, en las minas de carbón, ¿no? 14, 16 horas al día, ¿verdad? No, a veces, como eran mujeres, a veces sin querer ni siquiera una media hora, un rato, ¿verdad? Para almorzar como tal, sino hablando y clock, ¿no? Como tal. Eso incluye a las madres, ¿no? De familia y aquellas que estaban en estado de gestación. Porque él dice, esto es inmoral, esto hay que suprimirlo, ¿verdad? Y dice directamente con estas palabras, no tanto en los sermones de Adviento, ¿no? Sino en su libro sobre la cuestión obrera y el cristianismo, ¿no? De Albert Friday, ¿no? Y luego lo va a decir, ¿no? En otras instancias, ¿no? De que esto es pecado mortal de la peor especie, ¿no? De la peor especie, ¿no? Y sindicatos. No uso esa palabra necesariamente. Los obreros tienen derecho a unirse para defender sus derechos y formar grupos. Mis queridos hermanas y hermanos, esto lo está diciendo un obispo de Mainz, o sea, en Alemania entre 1848, parte de esto 1864 como tal, ¿no? Todavía el calor del fuetazo que fue, el encontronazo que fue el manifiesto comunista de Marx, que eso no salió del todo de él, ¿no? Nace del catecismo comunista de su amigo Federico Engels, publicado en Inglaterra en septiembre del año anterior, ¿no? Pero todo eso. Pero bueno, ¿por qué se organizó los católicos en Tallinn? Déjame ver aquí en Elena, que católica en Tallinn traduce. Católica, algo así. Día católico, ¿no? Dios mío, me rasgo la vestidura. Me casé con una mujer que no sabe alemán. Espanto, es horrible. Puedo llorar unos 10 segundos. De ahí salen las conferencias episcopales alemanas que se reunían hasta hace poco en Fulda, la abadía de Fulda, la abadía benedictina, ¿no? Incluía intelectuales, laicos y académicos, ¿no? Que se debatieron las primeras 20 o 15 semanas, se debatieron el tema de los jóvenes, el tema de las condiciones de los obreros en las fábricas, tema del justo salario, estoy citando directamente los temas, tema del justo salario de los obreros, ¿no? El tema del trabajo de las mujeres, tema de inmigración, 2 veces se trató ese tema, ¿no? Las condiciones del obrero, ¿no? La acción social que había que tomar, ¿verdad? En las fábricas, ¿no? Y grupos de católicos alemanes que fueron inspirados por él formaron los Volksverein, las asociaciones populares que tenían una oficina central. ¿Qué ocurre con estas asociaciones? Muchos de estos fulanos que trabajaban en esto emigraron a Estados Unidos, ¿no? Y empezaron a difundir la doctrina social católica en los Estados Unidos, ¿verdad? Las parroquias primero, luego a nivel episcopal y todo eso, ¿no? O sea, y de ahí a Estados Unidos va a regresar a Europa, o sea, como tal, ¿no? Y a la carta de León XIII a Gaspar de Coutan, que ya mencioné, el arzobispo Bonquete es mi ilustre predecesor en la cuestión social, ¿verdad? Nadie ha hecho más, o sea, por la doctrina social católica como la tenemos hoy en día, en los décadas y siglos recientes, que
Wilhelm von Kettler como tal. No, no. Aquí, el principio de subsidiariedad, no usa el tema, él no usa la palabra subsidiariedad. Esto se lo debo a Alfredo, ¿no? Que sugirió añadir este texto, ¿no? De suyo va a ser el Papa Pío XI el que va a usar la palabra subsidiariedad en 40º párrafo 79-80, ¿no? Pero dijo von Ketterer, ¿no? En una carta y sermón al Parlamento alemán, al Reichstag. Yo no miro al Estado como una máquina, sino como un organismo vivo con miembros vivos, en el cual cada miembro tiene sus propios derechos y su propia vida libre. Eso ya sí es medio revolucionario. Cada miembro inferior tiene libertad de acción en su propia esfera y disfruta de completa autonomía. Tan solo cuando el citado miembro inferior del organismo no está en posición de lograr sus metas por sí solo, de resolver un peligro que amenaza su desarrollo, y entonces el miembro superior que toma la responsabilidad y el miembro inferior conceder ese derecho como tal. No, pero ya un Ketterer Baker o una sociedad, ¿no? Los llamados miembros inferiores aquí lo que tienen en mente principalmente son los obreros, ¿no? O sea, tienen derecho, bueno, su abogacía, ¿no? Por el derecho de participación en los medios de producción, el derecho de cogestión, ¿verdad? Ya parte de cierta manera, ¿no? Del principio de subsidiariedad que él no nunca denuncia con otras palabras, ¿verdad? O sea, donde el obrero, o sea, el obrero tiene derecho, ¿no? O sea, las clases intermedias, los grupos intermedios de trabajo, tienen derecho a disponer, ¿verdad? A resolver sus problemas, ¿no? A sugerir los que están arriba, ¿no? Modos y formas, ¿no? De manejar la economía de modo diferente, de manejar una fábrica, ¿no? Y de participar, por lo tanto, von Ketterer lo va a insinuar en otra carta que tienen, ¿verdad? A su colega, ¿no? Su colega, el arzobispo de Frankfurt, ¿no? A participar en las ganancias de la empresa. Participar en las ganancias de la empresa. Se puso popular en Latinoamérica en los años 60, 70, por ahí, más o menos. Pero estamos hablando, ¿verdad? ¿Por qué se muere en 1877? O sea, estamos hablando de libros y sermones que él predicó en 1848 y 1864. Esto es auténticamente revolucionario. Como fue lo que San Ambrosio de Milán le dice a los ricos sus dioses, y cuando le dan a los pobres lo que necesitan, no le están haciendo un favor, les están devolviendo lo que les pertenece, porque eso que le estás dando no es tuyo como tal. Pero la cosa no termina con von Ketterer. Hay un seglar ahí metido en todo esto, y un seglar dueño de fábrica, ¿no? O sea, capitalista, entre comillas, ¿no? León Harmel, o sea, Alfredo no había oído hablar de Harmel cuando yo me metí aquí. ¿Cuántos de ustedes conocían a Harmel? Hormel, sí, Hormel no. Ay, no, Y me das 13 segundos para reírme. Hay toda una biografía de Harmel publicada por la University of Notre Dame Press, muy interesante, ¿verdad? Fue un hombre tremendamente influyente, fue un hombre extraordinario, ¿verdad? Era dueño de una fábrica textil en Val d'Europe, en el norte de Francia, pero ya gracias a su amistad con algunos de los obispos, estos obispos de más avanzada percepción social, ¿no? Empieza a aplicar principios básicos, ¿no? De doctrina social, lo que se podría llamar doctrina social y sus... En 1860, un fondo de subsidio familiar para familias de obreros que se lesionen en el trabajo. Bancos de ahorro para obreros, o sea, de cierta manera, cuentas de ahorro para los obreros. Pensiones de jubilación, cosas todas ellas desconocidas en la época, ¿verdad? En 1890, Harmel fundó en la ciudad de Reims el Secretariado Popular para Líderes de Reforma Social, ¿no? Y en 1891, para los efectos de formar y educar, los círculos de estudios sociales que más adelante se convertiría en Congreso de Trabajadores. Pero muy importante, de 1865 a 1891, el año de publicación de Herrero Novaro, cada otro año Harmel organiza las peregrinaciones
peregrinaciones de obreros franceses a Roma. Obreros franceses que van a Roma caminando por a, 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 a lomo de burro, de caballo, ¿verdad? Y Carmel va con ellos. Carmel se hizo amigo personal de León XIII. Dejó impreso su espíritu y pensamiento en renovaron. Así que tenemos al final de esta presentación, de toda esta historia, ¿no? Dos personajes. Tenemos todo personaje que ha aparecido aquí es extraordinario. Cada uno de ellos, ¿verdad? De cierta manera, fue más allá del tiempo en que vivía. Punto clave. Lo que hace una persona en medio de críticas, medio no es así. Santo Tomás tuvo sus críticas, no es así. O sea, 3 años después de su muerte, no se propusieron 227 proposiciones condenando a Santo Tomás. Se le pidió al Papa Juan XXI que lo condenara a Santo Tomás, las proposiciones de él. El Papa tuvo la buena gracia, ¿verdad? La buena idea de morirse antes de poder hacerlo, ¿no? 5 papas más tarde, el Papa Juan XXII canonizó a Santo Tomás de Aquino y rescindió las condenaciones que las condenaciones habían sido promulgadas por el arzobispo de París, ¿no? León Tampier, ¿no? Y luego ratificadas por Robert Kilborby, ¿no? El arzobispo de Canterbury, dominico también, igual que igual que Santo Tomás, ¿no? Pero a Dios gracias, ¿no? Alberto el Magno vino, ¿no? Vino a París, parece ser por su antiguo discípulo ya fallecido, ¿no? Pero había mucha gente que se llamaba León. Sí. Fueron amigos. Las mamás no se pusieron de acuerdo con él. León XIII, el Gran Renovaron, dice, da la motivación por la cual se escribe, ¿no? Disuelto en el pasado siglo los antiguos gremios artesanos que partían del medioevo, sin ningún apoyo que viniera a llenar su vacío, desentendiéndose las instituciones públicas, las leyes de la religión de nuestros antepasados. O sea, el tiempo fue insensible y sensiblemente entregando a los obreros aislados e indefensos. Fíjense las palabras que él usa. O sea, este hombre tiene un corazón de padre, prácticamente, León XIII. No, a la inhumanidad de los empresarios y a la desenfrenada codicia de los competidores. El derecho de escribir una encíclica. Está metiéndose en política, usted no escriba documentos sobre cómo rezar el rosario, ¿verdad? Hacer novenas a San Pancracio de Jayalía, una cosa de esa, ¿no? Pero no sobre la cuestión obrera y sobre la cuestión obrera, ¿verdad? Y el salario justo y todo esto. Confiadamente y con pleno derecho nuestro atacamos la cuestión, por cuanto se trata de un problema cuya solución aceptable sería verdaderamente nula si no se buscara bajo el auspicio de la religión y de la iglesia. La solución aceptable sería nula, ¿no? Si no invocara, ¿qué cosa? El Evangelio, lo que dijo anoche en el programa muy bueno, del Georgetown Initiative on Catholic Social Doctrine and Public Life, el obispo Mark Sykes al Paso, ¿verdad? El gran amigo de los inmigrantes, ¿verdad? O sea que estamos aquí porque somos creyentes, ¿verdad? Estamos aquí porque somos creyentes, ¿verdad? ¿No? Y aquellos que me han dicho a mí que no te metas en política, que ponte a hablar de, qué sé yo, de cosas piadosas y todo eso, yo les digo, antes que la inmigración fuera una cuestión política, ya era una cuestión del evangelio. Así digo, antes que fuera una cuestión política, ya era una cuestión del evangelio. Eso es básicamente lo que está diciendo León XIII. Está en nuestras manos la defensa de la religión, la administración de aquellas cosas que están bajo la potestad de la iglesia. Permaneciendo en silencio. Nos quedamos hoy, y con razón que pueda haber obispos que están guardados silencio ante las injusticias que se están cometiendo. Faltábamos a nuestro deber. Pero recuerden que León XIII, estamos aquí hablando de él gracias a Herrero Novaro, ¿no? Cuando las leyes anticlericales de Jules Ferry 1880 y 1881, que expulsaban órdenes religiosas, ¿no? Que anulaban la educación católica en las escuelas francesas, bajo la Tercera República Francesa, cuando los católicos franceses monárquicos vieron eso, dijeron, miren, eso es lo que hace un sistema republicano, querer acabar con la iglesia. Tenemos que devolver a Francia, ¿verdad? Devolver su sistema monárquico, un rey. Y León XIII dijo, no, usted tiene que defender la fe de la iglesia y oponerse a esas leyes injustas, anticlericales, como ciudadanos de la República Francesa, el rayement, ¿verdad? Es la adhesión a la República Francesa, el venir a la ayuda de la República Francesa, ¿verdad? No, Francisco Maestro me ha preguntado sobre el rayement, esa es la palabra que usa León XIII, porque escribió una encíclica en francés, de las 5 encíclicas que escribió sobre la cuestión social,
de las cuales, por supuesto, preeminentes se robaron. La única que escribió en francés, ¿verdad? Fue en el vernáculo, ¿no? Fue esa precisamente respecto a la... Y ya. Sí, gracias.